Buen día, querida familia. Matemáticas, grado primero, Colegio Los Naranjos IED, docentes Alejandra Jiménez, quien les habla, y Elsie Bernal. Semana 1 y 2 del periodo número 3. Como todo momento, vamos a iniciarlo con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios mío, por este nuevo día, porque nos das la salud y las fuerzas para llevarlo adelante con bendición, con tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque con fe podemos lograr las cosas, porque tú eres el mismo que hizo cosas hermosas, que las hace aún y las hará por el amor que nos tiene y por tu fidelidad, que es maravillosa. Gracias, Dios, por ser nuestro abrigo, por permitirnos vivir cerca de ti, refugiado bajo tus alas de amor y buscando tu perfecta voluntad. Amén. Bueno, queridos estudiantes de grado primero A y primero B, familias, con esta oración le vamos a dar gracias a Papito Dios por todo el amor que nos ofrece, que nos muestra, que nos da cada día, en cada una de las cosas que nos da, que nos ofrece, que recibimos, que nos comparten, por todas las bendiciones que llegan a nuestras vidas, por cada pequeñita hormiguita que cruza por el frente de nosotros. Gracias, Padre amado, por tu amor y por tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos compañeritos, queridos estudiantes, en el tema principal, en el primer tema que estamos viendo en el periodo 3, semana 1 y 2, de matemáticas, vamos a trabajar figuras y cuerpos geométricos. Entonces, ¿qué son figuras geométricas? ¿Qué es un cuerpo geométrico? ¿Tiene alguna diferencia? Eso lo vamos a averiguar. ¿Listo? Entonces vamos a poner en marcha y vamos a mirar qué podemos encontrar. Bueno, mis hijos, ¿qué son figuras geométricas? Son representaciones planas con determinado número de lados y características definidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como ustedes están viendo en la imagen, acá, por ejemplo, hablamos de un triángulo. Decimos que un triángulo tiene 3 lados y por eso es triángulo, ¿cierto? Nos habla de 3 ángulos, pero sus lados son iguales, ¿cierto? Esa sería una característica. Dice que es plano, como todas estas figuras son planas. El cuadrado, obviamente como lo conocemos y su nombre lo indica, son 4 lados exactamente iguales. El rectángulo nos habla que también tiene 4 lados, pero, bueno, esto está aquí confundido, esta imagen, y les pido disculpas. Este es el rectángulo, perdón. Este es el rectángulo y este es el cuadrado. El cuadrado nos habla que tiene 4 lados exactamente iguales, 4 lados completamente iguales. El rectángulo nos habla que tiene 2 lados exactamente iguales y los otros 2 lados entre sí también son parecidos, pero no son igual de grandes, ¿cierto? Entonces tiene 4 lados, pero son 2 lados completamente diferentes. El círculo, como su nombre lo indica, es una línea completamente curva. ¿Listo? El rombo, al igual que el triángulo y el cuadrado, tiene 4 lados iguales, pero que si yo volteo un cuadrado no me va a quedar exactamente un rombo. Varía por cómo está su longitud, por cómo está abierto. Un paralelograma tiene similitud con el rectángulo, pero entonces varía por su longitud. El trapecio hace referente al triángulo, pero cambia la punta, ¿sí? Su punta no es puntiaguda como lo vemos en el triángulo. Y el óvalo es un poco más redondo que el mismo círculo. Bueno, compañeritos, esta es la parte de las figuras planas.
de las figuras geométricas. Ahora vamos a relacionarlo con los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son todos aquellos elementos que ocupan un lugar en el espacio y por tanto tienen volumen. Entonces vemos acá el cubo, ese es un prisma, un paralelepípedo, una esfera, un cilindro, un cono y una pirámide. ¿Por qué varían? ¿Qué tienen de diferencia? Bueno, tienen de diferencia que para hacer un cuerpo geométrico tienen volumen, ocupan un espacio, ¿cierto? Sus bases, estas figuras geométricas, estos cuerpos geométricos, tienen caras y cada una de sus caras tiene relación con las figuras geométricas porque sus caras son una misma figura. Todas sus caras, todos tienen una cara. Bueno, todos no, pero en el caso de los prismas, tienen todos una cara. Una cara que tienen como base, por ejemplo, esta del cubo. Y al darle altura, que es esta, al darle altura, se convierte en un cubo. Este mismo prisma o paralelepípedo también tiene una cara base. Esta cara base es similar a la anterior, es una cara cuadrada. Y al darle altura, pero no es la misma altura que tiene el cubo, varía. ¿Sí? Entonces cambia su posición, queda mucho más angosta que la del cubo y se convierte en un prisma rectangular o en un paralelepípedo, convirtiéndose en una figura completamente diferente. La siguiente figura sería un prisma triangular de pirámide, ¿sí? Su base es un triángulo y cada una de sus caras también son triángulos. Al darle altura, se convierte en esta pirámide, ¿ok? Estas formas tienen cada una vértices y aristas. Caras, vértices y aristas. Son tres palabras claves que hemos aprendido en el transcurso de estas dos clases de modo virtual. Cuerpos geométricos 1, figuras geométricas 2 y las 3 del día de hoy, que son caras, vértices y aristas. Ahora, vamos con las figuras, perdón, con los cuerpos geométricos que tienen circular, tienen forma circular. La esfera no tiene caras, no tiene aristas. El cono tiene cara, es una cara plana que va a la parte de abajo y es circular. El cilindro también tiene dos caras circulares, ¿vale? Y se unen por la altura que tienen. Esta altura ya les voy a contar cómo se llama, ¿vale? Entonces continuamos. Bueno, ahora sí vienen las tres palabras que hemos aprendido. Bueno, aparte de figuras y cuerpos geométricos. Estas tres palabritas son supremamente claves. Por favor, ténganlas muy, muy, muy presentes. Cara, vértice y arista. Cara. ¿Qué es la cara de un cuerpo geométrico? La cara es cada una de las figuras geométricas que forman las paredes de cada uno de los cuerpos, ¿sí? Entonces voy a devolverme por acá y les voy a decir, entonces vamos a tener en cuenta que las caras son estas, ¿sí? Entonces acá vemos en una línea punteada la que se encuentra abajo y la posterior, las dos posteriores, ¿ok? Al frente vemos una, al lado 2, la tapa 3, la del fondo 4, esta de este lado 5 y la base 6. 6 caras tienen estas figuras, aunque varíe el tipo de prisma, un cubo y un paralelepípedo, al igual que la pirámide, son figuras que tienen caras. Caras, y recordemos que ahí nos nombra que dependen de la figura geométrica que tenga. ¿Listo? Vértice. Vamos con la segunda palabrita, vértice.
A cada punto, vértice. A cada punto donde se cruzan o se unen dos o más líneas se le llama vértice. Retomemos. A cada punto donde se unen o se cruzan dos o más líneas se les llama vértice. Y las aristas. Bueno, vamos a la imagen para que logremos dejarlo claro. Donde se unen dos o más líneas. ¿Qué quiere decir esto? 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que esto se llamaría, como dice acá, vértice. Cada punto donde se unen o cruzan, donde se cruzan o unen dos o más líneas se les llama vértice. Esto quiere decir que me equivoqué. Esta sería la vértice. Estas, donde se unen dos o más líneas. Acá se unen esta línea completica. ¿Listo? Se denominaría vértice. Pasa lo mismo acá. ¿Listo? Acá pasaría exactamente lo mismo. Entonces tendríamos que ya contar cuántas vértices tiene cada prisma. Cada prisma. Bueno, continuemos. Arista. Arista se le denomina al segmento recta o curva que se forma con la unión de dos caras de un cuerpo geométrico. Se le llama arista. Segmento, recta o curva que se forma con la unión de dos caras. Vámonos para las figuras. Acá. Quiere decir que se unen dos, máximo dos. Entonces, esta sería la arista del cilindro, porque se unen esta cara y esta cara de acá abajito. Esto es una arista. Este sería una arista, porque se unen esta y esta. Esta cara y esta cara. Al igual que acá, esta cara y esta cara está unida por esta arista. La esfera no tiene caras, tiene vértices y no tiene aristas. El resto de las figuras cuenta con estos elementos, con estas características. Y esas son las características de los cuerpos geométricos. Recuerde que un cuerpo geométrico es un elemento que ocupa un espacio, que tiene volumen, y esto está determinado por la altura de cada una de las figuras de base. Cuando le dieron altura, se denomina el cuerpo geométrico. Bueno, ahora ya sabemos qué es cara, qué es vértice y qué es arista. Entonces decimos que caras, vértices y aristas. Esta es una tabla que les ofrezco el día de hoy para definir. Entonces, los cuerpos geométricos tienen un nombre, como este. Este se denomina cubo. El cubo tiene 6 caras. Tiene 12 aristas. 12 aristas. Y tiene 8 vértices. ¿Vale? Tenemos que tenerlo muy en cuenta y en el momento de hacer la práctica, ya hemos contado en clase, al elaborar un cubo en plastilina, cuántas tenía. ¿Listo? Entonces ténganlo muy presente. Poco a poco vamos a avanzar y a profundizar más en este tema porque es un poquito complejo. ¿Listo? Entonces, la siguiente figura se llama una pirámide. Tiene 4 caras, tiene 6 aristas y tiene 4 vértices. El prisma, que sería este, prisma rectangular, tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Si ustedes se fijan, son las mismas características que tiene el cubo. Recuerden que solo varía por la altura. ¿Listo? Varía por la altura. El cilindro tiene 3 caras, que sería esta y la superior. Tiene 2 aristas, que es donde se unen las caras, y 0 vértices.
porque este no tiene líneas, ¿cierto? Este no tiene puntos de unión. Entonces, esa sería la explicación ante qué son caras, aristas y vértices de los cuerpos geométricos. Bueno, queridos estudiantes, como les expliqué hace un momento, en clases virtuales hemos realizado figuras geométricas ya con plastilina para ir poco a poco mostrando desde la práctica y desde el quehacer, uniendo y transversalizando todas nuestras áreas y asignaturas, utilizando nuestros sentidos. Hemos trabajado figuras geométricas con plastilina. Voy en los enlaces que tenemos en los talleres, agregamos unos enlaces para que observen algunos videos y estos videos les van a ayudar a ubicarse aún mucho mejor en cuanto al concepto y a los temas. Bueno, necesitamos que ustedes logren identificar a través de sus sentidos y la relación con el entorno, donde ustedes a nivel, sin llevar el cuadrado, el cubo o el triángulo o la pirámide, pueden identificar este tipo de elementos, ¿no? Con nuestro entorno, relacionándonos con nuestro entorno. Bueno, para esta actividad se envió a casa talleres para realizar. Estos talleres no deben enviarlos, les recordamos que no los deben enviar, pero sí se deben realizar. Es importante que los realicen ya que es la práctica de cada uno de los temas. En el caso de matemáticas, es la práctica de este taller, es de estas diapositivas, de esta presentación. Este video es sobre todo ofrecido a aquellos estudiantes que no han podido recibir las clases virtuales. Entonces, mis amores, espero verlos pronto, escucharlos en alguna llamada, en alguna videollamada. Muchas gracias a los padres de familia que nos han permitido tener algún contacto con cada uno de nuestros estudiantes. Recuerden que la profesora Elsie Bernal, la profesora Alejandra, de grado primero, están atentas a recibir sus correos en cualquier inquietud que usted presente frente a los temas que estamos trabajando. Si consideran importante darnos alguna información personal, con mucho gusto la atenderemos. Bueno, agradezco mucho eh, su, su compañía. Que estén muy bien. Feliz resto de día. Gracias. Creo que la hice ya.